Estás escuchando Latencia Cero, un podcast de Telefónica Tech. Tecnología aquí y ahora. Con Juan Cascón y María Teresa Nieto. Muy buenos días, oyentes de Latencia Cero. Bueno, días, tardes, noches, depende desde dónde nos escuchéis y a qué hora, claro, porque al ser un podcast pues lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras. Sea como sea, aquí estoy acompañado una vez más por mi fiel compañera Maritere Nieto. Está aquí, esta vez enfrente de mí, no al lado. ¿Qué tal estás, Maritere? Pues mira, yo deseando irme de vacaciones. Ha sido un año súper intenso, la verdad, tanto en muchísimos aspectos y estoy cansada y me quiero ir ya de vacaciones, la verdad. Como diría Dani Martín, ¿no? Estoy cansado. De salir de noche y ver siempre la misma gente. Entonces, bueno, tienes razón, episodio veranito, además ya aprieta bastante el calor. Sí, yo la verdad es que sí, también sí. estoy deseando cogerme las vacas, pero vamos, que están ahí. Es que están ahí. Están al lado y mientras tanto yo me estoy yendo de refugiada climática al norte. Refugiada climática. Sí, es que no puedo con el calor. Bueno, por lo menos allí se está bien en la playita, ¿no? O la montaña, que es que yo de la playa no soy. Más de montaña. Y ahí no pega mucho el sol. También. A veces vas y te quemas, ¿eh? Que la gente No, piensa, sí. tal, yo me echo crema para ir a la playa. Bueno, vete a la montaña a hacer una rutita en verano, ya verás. Sí, hay que echarse siempre crema, muy importante, y estar hidratados. Yo ya dando mis consejitos. Eso es. Pues vamos, totalmente de acuerdo, Maritere. Yo todo lo que dices va a misa. Y hoy no tenemos invitado o invitada. Es más, caso, no tenemos guión, estamos improvisando. Es verdad que nos gusta aquí ser naturales y siempre intentamos... No, hombre, claro, no nos hacemos el discurso, a ver si la gente se va a pensar que somos poco... No. Pero aquí tenemos un equipo que prepara los temas de los que vamos a hablar, claro. y temas que hemos y tratado. Una estructura que, bueno, que ahí sí que tenemos que seguir, porque claro. Al final viene un invitado o invitada a hablar de e-health, ¿no? Tecnología en la salud, y no nos vamos a poner a hablar de otro tema. Pues claro. Al final lo hemos traído o la hemos traído para algo. Efectivamente. Pero no es el caso de hoy es una ocasión particular y es hoy que... nos vais a escuchar y os vamos a dar la turra solo Juan y yo. Sí, hoy Maritere y yo. Hoy Maritere es mi invitada y yo soy el invitado de Maritere. Efectivamente. Porque bueno, nos vamos de vacaciones y vamos a dar por terminada la temporada de Latencia Cero, que es algo que nos hace mucha ilusión y también nos da un poco de pena, ¿no? Sí. Porque, joder, es un formato que nos encanta y que además... Ya yo creo que después de tantos episodios, Maritere, hemos desarrollado aquí una confianza, ¿no? Sí. Que ya... O sea, yo empiezo una frase y tú... Sí. Te la acabo. ¿Ves? Ya está. Ya está. Ahí la has acabado. ¿Listo? Así que nada, bueno, vamos... Si te parece hacer un poco un repaso, ¿no? Vale. Como estos episodios de Friends, series tipo Friends o en realidad... Como los Simpson. Lo hacen también en Los Simpsons, sí, en un montón de series en las que van cogiendo pocos fragmentos. Tampoco lo vamos a hacer tan zapping, no, pero sí que van cogiendo fragmentos de episodios anteriores para hacer un poco una recopilación, un resumen, como lo quieras llamar. De los greatest hits. De los highlights, greatest hits. Como el disco más conocido de los Beatles, que no. Sí, por ejemplo, recopilatorio de los mejores temas de los Beatles. Y te sacan un vinilo de 40 canciones. Bueno, un vinilo, qué indie hipster eres tú, ¿no? Bueno, vinilo, CD, pendrive o directamente en la nube ya. ¿En el cloud? En la cloud. La cloud, bueno, ya entraremos en eso otro día. El caso es que, bueno, yo no sé si te acuerdas, Maritere, que empezamos este podcast hablando de ciclismo. De deportes. Y Big Data. Sí. Cómo analizaban, en este caso, como digo, el ciclismo con el Movistar Team. Sí. Tuvimos a Pedro de Alarcón. Sí. Y bueno, nos contaba cómo utilizan todos esos datos que van recogiendo a lo largo del trayecto de las carreras de las bicis de los corredores, porque llevaban implantado un sistema de IoT que va recogiendo información de todo tipo, de velocidad, vitales, pedalada, de todo, o sea, de todo. Medían un montón de cosas para luego, no lo hacían en carrera porque no está permitido, pero a posteriori implementar mejoras y analizar
en qué puntos se podía mejorar para ser más eficiente en la carrera. Eso es, se podía evolucionar, incluso aplicarlo a los entrenamientos. O sea, ya no solo un tema puro y duro de carrera, sino cómo mejorar el sueño, por ejemplo, que fue una cosa... Bueno, a mí eso en verano me vendría muy bien, porque como no puedo dormir con el calor... Ni yéndote al norte. Bueno, cuando estoy en Madrid, claro. En el norte duermo muy bien. En el norte mejor, ¿no? Me pongo mantita y todo, no me odiéis. A mí eso. Habrá oyentes que te estén ahora odiando un poco porque eso de dormir con el nórdico... Bueno, el nórdico, exagerado. Una colchita. Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay días que dan para nórdico. En el norte, en verano, fantasía. Sí, no, sí. Fantasía. Fantasía. Bueno, después, en el segundo episodio, estuvimos hablando de la educación en el ámbito digital a menores. ¿Con María Zavala? Con María Zavala, efectivamente, que nos contaba, bueno, cómo incorporarla a la vida de estas pequeñas personas. Y no tan pequeñas, que también entramos en adolescentes. Es verdad, es verdad. E incluso lo que vimos en este episodio fue el aprendizaje que tenían también los adultos, los padres y las madres, porque no es solo un tema de enseñar a hijos e hijas cómo tienen que utilizar la tecnología. O de prohibirla, que muchas veces se tiende a... Te castigo sin el móvil, no lo uses. Y eso a veces también es contraproducente. Eso es. María nos contaba más bien el acompañamiento. Exacto. Y la normalización de cómo esto está en nuestras vidas en el día a día y cómo forma parte de la vida en la que vivimos. Que al final hay tareas o actividades que ya dependen de la propia tecnología. Hay muchos trabajos, bueno, como el tuyo y el mío. Exacto. Que es que sin un ordenador no podemos trabajar. No lo podemos hacer. Y vosotros sin un móvil no podéis escuchar nuestro podcast. O un ordenador o otra cosa. O una tablet. Exacto. Pero bueno, es verdad que efectivamente dependemos mucho de ella y hay que empezar pronto a saber cómo utilizarla. Que no sea una cosa pues que vaya un poco por libre y los riesgos, ciberseguridad, ciberbullying que ello pueda tener, ¿no? Luego pasamos a hablar de NFTs, blockchain, arte digital en general, con Javier Arrés, que era, bueno, el invitado del tercer episodio, un artista digital ya reconocido antes de todo este auge de los NFTs, pero que, bueno, había, digamos, transferido, ¿no? O convertido su arte en NFTs para adentrarse en este mundillo que la verdad es que está bastante en auge y que le estaba yendo bastante bien. De hecho, es el artista más top en este campo. Bueno, ha habido un montón de artistas top, pero de España, de los más top, la verdad, porque al final todo el movimiento que ha habido de NFTs, no sé si lo sabes, pero... se han llegado a pagar billones, no millones. Billones. Pero son billones de dólares anglosajones. Sí, pero dólares. Sí, bueno, pero quiero decir... Por el No, déjame acabar. Venga. Vamos a hacer aquí... Perdón, Maritere, esto es un poco en clave de broma. No, hombre, ya que... Tú me conoces, pero sí, yo lo aclaro para la audiencia. Somos amiguis, ya. No, digo que... simplemente, breve paréntesis. Aunque habrá mucha gente que ya lo sepa, pero para la que tenga dudas, 1 billón anglosajón es 1.000 millones. Exacto. 1 billón aquí en España, desde donde emitimos... ¿No habrá... son 1.000 millones también? 1 millón de millones. Es 1 millón de millones. ¿Ah? 1 billón en España es 1 millón de millones. Juan, es muy pronto. O sea, no me hagas pensar. Mira que soy de números, pero es que no me apetece. Es muchísimo. Y nada, yendo un poco en esa línea... En el siguiente episodio hablamos de metaverso, porque al final los NFTs donde tenían mucho sentido, tenían mucho potencial para ser comercializados, era efectivamente en el metaverso. Y aquí tuvimos a Pedro Lozano, que era es el fundador de Imascono, que es una empresa que desarrollaba modelos 3D, esto que a veces realidad se llama virtual, gemelo digital, realidad virtual, realidad aumentada, todo esto que tira mucho de 3D para replicar espacios, para incorporar actividades en remoto, ¿no? Sí, de hecho, no sé si te acuerdas, pero durante la pandemia hicieron la ofrenda de flores de la Virgen del Pilar. En Zaragoza, que es, por cierto, de donde es Pedro. Sí. Y pues nos estuvo contando las tecnologías necesarias para construir un metaverso. Exacto. De hecho, ahora también está habiendo muchos avances en temas de gafas de realidad virtual. No sé si has visto hace un par de semanas que
Apple sacó unas nuevas gafas de... Bueno, no era realidad virtual, era realidad aumentada. Y son bastante prometedoras y han hecho bastante eco. Me imagino, es que me suena, pero no sé si eran estas u otras, pero me imagino que una pasta, ¿no? O sea, Sí, son caras, sí. caras. Pero bueno, Sí, cuestan su dinerillo. probablemente No billones. no un billón, sea del tipo que sea ese billón, pero sí, yo creo que, bueno, a medida que se vaya popularizando, ¿no? O democratizando, por decirlo de Exacto. alguna manera, pues bajarán los precios. Y nada, bueno, y luego cambiamos de tercio y pasamos a invitar a Nuria Prieto, que es analista de ciberseguridad en el Centro de Respuesta a Incidentes, el CERT, de la Universidad Carlos III de Madrid, tu uni, que nos contó, bueno, pues todo tipo de ataques, de ciberataques que podían ocurrir, en este caso en el ámbito académico, Exacto. a una universidad, pero también en otros ámbitos, porque al final es algo que al estar en red, cualquiera que esté conectado o conectada puede sufrirlos. Y que muchas veces no somos conscientes de lo importantes que son nuestros datos personales y nuestra privacidad, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista académico, porque muchas veces, imagínate, me pongo yo aquí a hackear, bueno, que no se dice hackear, bueno, sí se puede decir, lo que no se puede decir es hacker, porque un hacker puede ser bueno o malo. A ver, el chungo es el cibercriminal. Poder lo puedes decir, pero Bueno. hacker es aquella persona que investiga. Exacto. Que le da una vuelta más Sí. de tuerca al tema criptográfico. Exacto. Sí, sí. Y efectivamente ciberdelincuente, pues es que ya la propia palabra te lo dice. Es el de la capucha, chungo. Qué mitificado está, ¿no? Esa Sí, imagen. sí, la verdad, es estereotípico total. Bueno, pues eso, Nuria nos estuvo contando, bueno, lo que era su pasión, que de hecho la equiparaba a las artes marciales, otra de sus pasiones, Sí. en ese entrenamiento, Ujú. estar siempre en guardia, ¿no? Y que de hecho uno de los hobbies de Nuria era perseguir a los malos. Sí. ¿Literal? Bueno, las artes marciales el contrincante se le tiene No, mucho no, respeto, ¿no? sí, Ahí siempre claro. hay... Pero bueno, el respeto también se puede entender como, oye, ¿no? Aquí hay que tener cuidado. Claro, no es como Kung Fu Panda. Hace un montón que no veo la película, pero quiero recordar que el panda que hacía Kung Fu, de ahí del nombre, tenía que luchar contra un personaje malo. Sí, pues lo dicho, aquí es un tema que hay que tener mucho respeto, es decir, mucha precaución y mucha concienciación y educación. Y combatirlo, efectivamente, empezando por la concienciación, que también nos dijo que daba cursillos y charlas Ujú. en la universidad para, bueno, poner encima de la mesa estos temas. Exacto. ¿Y qué más tenemos? Bueno, luego pasamos a hablar de inteligencia artificial, que aquí en Que de Latencia hecho, Cero... así, fuimos unos visionarios aquí porque todavía no se había puesto de moda como se ha puesto de moda después del boom que ha habido con toda la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, etcétera. Sí, bueno, por cierto, esto que han implementado en Photoshop, por ejemplo, de que te completa las fotos. Bueno, fantasía. Yo he eso, visto memes, vi un hilo que eran memes famosos. ¿Sabes el de la niña que está mirando así un poco de reojo con un Sí. incendio detrás? Es de mis favoritos ese meme. Pues cómo rellena la foto. O sea, digamos que fuera de cuadro, ¿Sí? lo que habría o lo que la inteligencia artificial interpreta que Qué habría. bueno. Realmente es una extensión de la misma foto. Sí. Pero no sabemos si eso es así Ujú, o sea, de dónde ha sacado esa información, esos píxeles extra, ujú. la inteligencia Se los artificial. inventa. Pero en este caso no hablábamos de imágenes, No. hablábamos de procesamiento del lenguaje natural. Sí, lo que llaman PLN, que es, bueno, cómo transformar el lenguaje común, el lenguaje hablado. El que estamos hablando tú y yo ahora mismo. Eso es, el de los seres humanos, a lenguaje interpretable por la inteligencia artificial. Ujú, exacto. Y bueno, nos decía cómo transformar frases en... Tokens. Digamos que a cada palabra se le daba una categoría, Sí. ¿no? Y bueno, pues claro, eso al final son ceros y unos, Sí. que la inteligencia artificial luego va a interpretar de una manera o de otra y va a poder contestarte, porque esto luego, ¿a qué se aplica? Pues a, por ejemplo, asistentes de voz. Sí. Si tienes en casa un asistente de voz al que le pides música, por ejemplo, Ujú. pues se está transformando esa frase que tú dices hablando, Ujú. gracias al procesamiento del lenguaje natural, en información procesable por esa IA, en este caso, De hecho, un asistente de voz. Esto lo hace mucho ChatGPT, Bing Chat, o sea, todas estas cosas que ha habido un boom en los últimos meses,
y que cada vez están surgiendo más, se basan justamente en eso. Y perfiles como el de nuestra invitada Carmen, que estudió pues, una carrera de humanidades que era, no sé si era filología, ya no lo recuerdo, pero ella no tenía un perfil técnico. Y cómo estos perfiles se están reinventando para poder hacer todo este tipo de contribuciones. La prueba está a lo que se dedica ella, que es justo eso, incorporar la lingüística, que es lo que ella había estudiado, con otros temas que a priori pueden parecer muy, muy técnicos, pero que cualquier persona, si se pone a ello, puede especializarse, como hizo ella. Y la verdad que al final la tecnología está creando puestos de trabajo que ni nos imaginábamos. Un caso es el de Carmen y otro caso es la gente que se dedica a los eSports, como el siguiente capítulo que tuvimos. Efectivamente, el siguiente invitado que tuvimos fue Pedro Gómez, a.k.a. Xenium, que es caster en Twitch, bueno, comentarista de varios eSports, por ejemplo, Counter-Strike, que era como su predilecto, ¿no? Su juego predilecto, pero luego también pues, el 2K de NBA, FIFA, bueno, otro tipo de videojuegos en los que hay competiciones de eSports. Y además en este episodio hicimos referencia al nombre de nuestro podcast, que es Latencia Cero, que era lo que necesitaba Pedro para hacer su trabajo lo mejor posible. Porque de lo más importante que hay en retransmisiones, pero ya no te digo retransmisiones de eSports, sino en general, en el periodismo televisivo de radio, hay que ser rápido. La mínima latencia. O sea, que esto que estoy diciendo yo ahora mismo te llegue ya. Ya, o sea, te llegó ayer, es más. Que te llegue ayer, sí, efectivamente. Bueno, y nos estuvo contando cómo él pues también creaba contenido para Riders for Fun, que es la plataforma del Movistar Riders, que es un equipo potente en eSports. Sí. Y bueno, cómo aunaban el edge computing y la conectividad, que son otros dos pilares fundamentales para estas retransmisiones y para las competiciones de eSports. Exacto. Porque el edge computing lo que permite es que los datos se procesen en el origen. Exacto. Y no tengan que ir a la nube. Eso es. Recorrer esas distancias virtuales. Y volver, claro. Que hacen precisamente que aumente la latencia, que haya más pérdida de datos también. Exacto. Y al final pues no disfrutes de un videojuego como lo tienes que disfrutar, sea en competición o sea en tu casa. También. Exacto. Y que además puedas jugar con gente en directo. Y bueno, y aquí recuerdo que también hablamos de un poco el hardware, que era interesante de los eSports. Yo recuerdo que comentabas qué pasaba con las sillas, por qué le ponían tantos dragones, tanto tuning, ¿no? al equipamiento de los gamers. Y es que al final necesitaban estar cómodos porque al final se pasan muchísimo tiempo delante del ordenador y también es muy importante la salud. Pero es que aparte de cómodo le gusta un poquito que mole la silla. O sea, Hombre, no te vas a comprar una negra lisa. La mía Algo le pones. La mía de trabajo es negra lisa y muy contenta con ella, la verdad. Pero tú eres gamer. Juego a los Sims. ¡Ojo! Ojo, que me estoy enterando de esto ahora mismo. No soy cero gamer. Pero no te puedes considerar gamer por jugar a los Sims, ¿no? No. Yo me dedico mi tiempo libre a hacer otras cosas. ¿Tú crees que habrá competiciones de a ver quién construye una casa antes y cosas así? ¿Te imaginas? En los Sims. O la casa más hortera. Por ejemplo. Yo ganaría seguro. O la piscina más larga, bueno. Bueno, continuando en este repaso que estamos dando a los temas de los que hemos hablado aquí en Latencia Cero, luego invitamos a un arquitecto, que es que además era internacional. Este episodio lo hicimos en inglés. Luego hubo que reinterpretar todas esas respuestas en español para nuestra querida audiencia. Y tuvimos con nosotros a Renji, que como he dicho es arquitecto, pero también responsable de estrategia y previsión de la innovación en UN Studio, un estudio de innovación que también, de estudio de arquitectura holandés, pero que tiene proyectos en todo el mundo. Y bueno, todo lo que nos estuvo contando de cosas que habían hecho y cosas que tenían pensado hacer, en concreto cómo incorporar
la producción alimentaria y la agricultura en el propio entorno urbano para aprovechar al máximo los espacios. Sobre todo era un tema de espacios y cómo diseñar una ciudad. Sí, porque no lo sabes, pero según estudios se dice que en el año 2050 casi toda la población va a vivir en ciudades. El 70%, creo recordar. Sí, entonces necesitamos hacer esto eficiente. ¿Y cómo lo podemos hacer eficiente? Con tecnología. Y bueno, esto muchas personas que nos estén escuchando dirán, esto me suena a Smart City. Pues efectivamente, todo esto estaba enmarcado en el contexto de las Smart Cities. Él nos daba ejemplos de ciudades como Ámsterdam, porque le pilla muy cerca de donde él trabaja. Y claro, bueno, pues, ¿qué proyectos estaban llevando a cabo? No tanto para diseñar una ciudad, porque diseñarla ya están diseñadas. Sería decir que estás haciéndola de cero, sino para rediseñar, reconvertir, aprovechar. Bueno, todos estos términos cuadran bastante con el concepto de ciudades inteligentes, edificios inteligentes, espacios inteligentes. Y bueno, pues en definitiva nos contó mucho sobre innovación arquitectónica y en Smart Cities, como digo. Luego, hablando de Smart, pasamos a hablar de juguetes inteligentes, no con Renji, sino de Buzz Lightyear y de Woody. Y de Woody. Porque claro, en Toy Story, pues unos juguetes que hablan, que se mueven por sí solos, que incluso tienen interacciones, ¿no? Con los humanos. Más Smart Toys que eso, ¿no? No puede haber. Me has puesto cara como que no había interacción. Es que yo creo que con los humanos no llegaba a haber interacción, Juan. Es que no sé si en alguna de las últimas, Andy... Es que las últimas no las he visto. Yo no... Creo que sí, pero no sé si recuerdo del todo. Pero yo creo que Andy en algún momento... A ver, Andy, se está moviendo hijo. Todos los días. O sea, 365 días al año. Tu juguete moviéndose y no te das cuenta de que ha cambiado de sitio. O sea, ¿no te deja de parecer raro que Woody lo dejases en el suelo y esté en lo alto de la estantería? Venga, por favor. Venga, encima, por favor. al lado de la granjera. Vamos. Bueno, pues en este episodio... tuvimos a Sara Nieves, que es investigadora postdoctoral en la Universidad de Murcia. Sí, y además en ese capítulo también tocábamos un poco el tema de la ciberseguridad y la tecnología, o sea, al final muy relacionado con el episodio de María Zabala y con el de Nuria, porque al final muchos de los juguetes no dejan de ser componentes tecnológicos. Claro, y al final si son objetos que van a utilizar Internet. Menores... Pues Internet, hay que tener cuidadinchi. Lo que decíamos antes, si no están bien configurados, antes de empezar a utilizarlos, pueden tener sus riesgos. Exacto. Y que acceda a ellos a través de redes wifi, nube, pues alguien que tenga intereses maliciosos, vamos a decir, ¿no? Porque aunque creamos que todo el mundo es bueno, no todo el mundo es bueno y muy importante la ciberseguridad. Efectivamente, hay mucha gente buena, pero no toda, eso es cierto. Y después de este episodio, que por cierto fue interesantísimo. A mí me encantó, vamos. Pero este y todos, ¿eh? Me veo que si de pequeño hubiera tenido juguetes tecnológicos, en vez de desmontar el VHS, habría desmontado la Barbie conectada. Por cierto, Barbie que está ya en cines. Una fantasía. Yo no la he visto todavía. Yo la voy a ver, o sea, es que es mi infancia. Pero es que además me parece un fenómeno que está aunando un montón de público distinto. Sí. Bueno, también la campaña de promo que han hecho. Muy buena. Muy buena y muy intensa. Ahí con Margot Robbie y Ryan Gosling. Y Ryan Gosling, efectivamente. Parece aquí que estamos haciendo un espacio publicitario, pero no, para nada. A ver, no nos está pagando Barbie, pero si nos escucháis... No nos da dinero. Oye, que si quieren dar... Hombre... Por supuesto. Que si quieren dar, que den, ¿eh? Yo, si quieren, vamos y vemos cómo le metemos inteligencia artificial a la Barbie y lo hacemos desde el punto de vista ético, que es el siguiente episodio del que vamos a hablar. Te deberían dar un premio por mejor enlazadora de temas. Por supuesto. Sí. En el siguiente episodio volvimos a la IA y tuvimos a Lucía Ortiz de Zárate, otra investigadora en... Súper top y súper crack. En este caso en ética y en gobernanza de la inteligencia artificial. O sea, cómo se regula la inteligencia artificial en cada contexto social. Porque también la inteligencia artificial, una cosa que tiene es que aprende de información que recoge de la sociedad. Con lo cual depende mucho de la cultura y de los datos que ofrezcamos a ese sistema para que luego nos devuelva
pues una serie de conclusiones. Unas conclusiones, unas respuestas u otras. Y de hecho, uno de los principios éticos también era el caso de la explicabilidad, ¿no? Que era cómo podemos dotar de una explicación, como bien dice la palabra, a ese algoritmo de inteligencia artificial que ha hecho una clasificación para determinar por qué, si ha hecho algún tipo de discriminación o ha hecho algún tipo de inferencia que no está del todo relacionada con la realidad, de cómo lo podemos explicar de por qué ha sido así. Efectivamente, hablamos de explicabilidad, de ética, de confianza, privacidad, bueno, todos estos conceptos que son incluso filosóficos, diría. De hecho, en el episodio algo de filosofía tocamos. De hecho, Lucía es filósofa. Ahí está. No podía ser de otra manera. Acabamos tocando ese tema. Exacto. Y de nuevo, pues fue un episodio súper interesante. Y bueno, luego pues pasamos... En realidad la inteligencia artificial está presente en un montón de casos de uso y aunque hablemos de otras tecnologías, es un tema que acabaría saliendo en episodios posteriores, aunque sea de refilón. Sí, siempre. Aunque sea de refilón. Al final siempre sale, está en nuestro día a día. Y en este caso, en el 11º episodio, hablamos de analítica de datos y de cloud con Jonathan Solís, CEO de Flame Analytics, de una hecho, empresa... Sí, dime. Hablamos también de Panettone, que no se te olvide. Bueno, claro, es que ese episodio pilló por época navideña. Claro. Y claro, bueno, una discusión que no vamos a entrar otra vez. No discutimos. No. Ya hemos discutido con lo del billón, Juan. Ese tema quedó bien. O sea, ya somos a ti te gustaba el de chocolate, a mí me gusta el de pasas clásico. Y mejor porque además tocamos. Está. Y ya está. Y cada uno pues se compra el suyo. Pero bueno, no es una pregunta que le hiciéramos a Jonathan. A Jonathan le preguntamos cosas más serias. Exacto. Como por ejemplo, bueno, lo que iba a decir, esto es una empresa, Flame Analytics, asturiana, de Gijón, que lo que hace es aplicar la analítica de datos en un montón de sectores, por ejemplo, el retail o el transporte urbano, entendido como vehículo personal, privado, vehículo público o incluso, bueno, también es un vehículo público, ¿no? La recogida de basuras en unas ciudades, que esto va también un poco en línea con el tema de las Smart Cities, y la importancia de almacenar toda esta información en el cloud y disponibilizarla, esta palabra cuesta un poco, pues a esas empresas públicas, privadas, que vayan a utilizarla para tomar decisiones, ¿no? Que al final es para lo que se utiliza la analítica de datos, para tomar decisiones con más información, más precisas y que optimicen. Exacto. Que aumenten la eficiencia, al fin y al cabo. Y bueno, un poco en esta línea de la analítica, los datos, inteligencia artificial, en el 12º episodio invitamos a Elsa Arnaiz, presidenta y directora general de una empresa, bueno, o una organización más bien. Talento para el futuro. Que lo que hace, bueno, es aglutinar, representar la visión y la opinión de los jóvenes en cuestiones que nos afectan en la sociedad hoy en día. A jóvenes y a la sociedad en general. Claro. Y además de cómo la tecnología está presente y cómo se ha ido creciendo pues todo el uso que estamos realizando diario, sobre todo desde el tema del teletrabajo y de cómo los jóvenes ahora preferimos incluso estar un pelín más alejados de las ciudades para llevar otro tipo de vida. Bueno, y... más tranquilito. Más tranquilo, aire limpio, ¿no? Al final, bueno, hay mucho por hacer en este tema, pero bueno, como comentábamos, el tema de la eficiencia, el teletrabajo, la digitalización, todas estas cuestiones pues tienen que tener una parte de opinión de la gente a la que va a afectar, ya sean los jóvenes o... Bueno, en este caso Elsa se centra en los jóvenes, ella también es muy joven. De hecho, ese episodio lo titulamos Los 40 son los nuevos 30. Porque, exacto. Bueno, al final... la juventud siempre está ahí presente. Es verdad. Si tenemos un alma joven. Empezamos diciendo algo así, ¿no? Como que si tú por dentro te sientes joven, pues ¿qué más da? Y si es al revés, pues es al revés. Da igual. Lo importante es que estés feliz y listo. Y que sigas siendo feliz toda tu vida. Y para que la vida sea lo más satisfactoria, feliz, agradable posible... en el siguiente episodio hablamos de
el tema sanitario, que es muy importante, diría el que más. Vamos, es que creo que Lo aquí... más importante es la salud, Es que siempre aquí, se dice así. Aquí no hay, yo creo, vamos, no No hay sé si habrá discusión. alguien que diga lo contrario, pero yo creo que lo ¿Te primero imaginas es eso, llega alguien y nos escribe que no, que lo menos importante es la salud? ¿Te imaginas? No, A mí me da igual. a mí me da igual. Bueno, a ver, cada una que haga lo que quiera, pero vamos, yo creo que si quieres vivir bien y muchos años, es importante cuidarse. Exacto. Y en este caso hablamos de la diabetes, una enfermedad crónica que afecta cada vez a más personas, igual que muchas otras. O sea, aquí elegimos esa como podíamos haber elegido cualquier otra. Pero lo hicimos para hablar de cómo la inteligencia artificial aprende patrones vitales, aprende, al igual que información que extrae de Internet para, pues, por ejemplo, una aplicación tipo ChatGPT, pues en el caso de la inteligencia artificial aplicada a la diabetes, aprende patrones glucémicos, aprende cómo funciona el metabolismo, que es un concepto central en el tema de la diabetes, bueno, la insulina, todos estos temas, y con toda esa información mejorar el control de la diabetes, mejorar en gran medida la manera en la que las personas a las que afecta esta enfermedad pues puedan llevar una vida normal, que ojo, ha habido muchísimos avances, pero es que con nuevos dispositivos que están surgiendo en los últimos años, es ya otra historia. O sea, ahora mismo puedes tener una bomba de insulina que es prácticamente un páncreas artificial, sí que tienes que manipularlo un poco, bueno, hay distintos tipos, pero hay mucha IA ahí. Como resumen de esto, podríamos decir que al final la tecnología existe para hacernos la vida más sencilla. Por eso es tan importante que cuando diseñemos esa tecnología tengamos en cuenta toda la diversidad que tenemos en la sociedad y la hagamos accesible para todo el mundo y no dejemos a nadie atrás. Eso es, y para comentar este tipo de temas de diseño, accesibilidad, inclusividad, intuitividad, bueno, podría seguir enumerando términos, pero para eso nuestros oyentes y nuestras oyentes tienen ahí disponible el episodio que grabamos con Carmel Hassan, que precisamente es diseñadora de interacción en Monoceros Labs y también cofundadora de la comunidad Jesuitech. Ambas disciplinas en las que ella trabaja pues se centran en esto, en desarrollar aplicaciones tecnológicas, sobre todo tirando mucho de IA. De hecho, en este episodio hablamos de ChatGPT, hablamos de experiencia de usuario, UX, para que estas aplicaciones que desarrollan, como digo, estos sistemas, no dejen a nadie fuera. Que la curva de aprendizaje, por ejemplo, linkando con lo anterior, ¿no? Si tienes que utilizar una bomba de insulina, no te cueste 1000 años entender cómo funciona, porque tú lo que necesitas es utilizarlo rápido sin aprender a usarlo. Y que no tenga errores. Bueno, pues todo esto se hace, como decía Maritere, como decías, desde el diseño, mucho antes de empezar a implementarla. Ya desde el diseño todo tiene que estar muy bien planificado, todo muy bien atado, para que incluso una persona que no ha nacido con tecnología o una persona que desarrolla una enfermedad que requiere tecnología no desde su nacimiento, sino a más avanzada edad, o bueno, también aquí estuvimos comentando el tema de asistentes de voz, pues lo puede hacer fácil, porque al final lo que haya por detrás es un tema muy técnico, nos podríamos meter en todo ello y seguro que sería igual de interesante, pero para la población general lo que importa es la facilidad con la que utilicemos esta tecnología y que nos cueste poco, vamos. También se da el caso de que hay gente que nace sin bancos, sin dinero, sin un sistema bancario y que necesita ser bancarizada o tener unas condiciones de acceso económico distintas a las nuestras, porque al final, pues como derechos humanos todos tenemos derecho a subsistir y tener nuestros mecanismos de sustentación, ¿no? Y en línea de esto, no sé si te acuerdas cuando tuvimos el episodio de Plata, que nos contaba cómo con Etihad, que es la empresa en la que trabaja, habían creado un sistema de micropréstamos para poder bancarizar a gente en América Latina que no tenía unas condiciones económicas muy buenas para poder, por ejemplo, pues plantar café, que era en lo que se habían centrado ellos, y cómo desde Etihad hacían esos préstamos para pues poder ofrecerles una nueva vía de financiación
y que tuvieran sus mecanismos de subsistencia gracias a la tecnología blockchain. Pues claro que me acuerdo, que así es como empezabas la pregunta, ¿no? Sí, además recuerdo también que hablábamos de blockchain, bueno, ya lo has dicho más o menos, finanzas descentralizadas. Exacto. ¿No? Y sí, era un sustento para gente que, bueno, por las condiciones económicas y sociales que tienen, pues igual no pueden acceder a un préstamo de un banco tradicional. Exacto. Efectivamente. Y bueno, la Web3, por cierto, como último comentario sobre este episodio, es una evolución de la Web 1 y posteriormente la Web 2. Exacto. Es decir, un espacio descentralizado. Basado en esa tecnología. Sí. Y acordado por los usuarios, ¿no? Volviendo un poco al tema de la salud, en el penúltimo episodio, no, antepenúltimo si contamos en el número 16, invitamos a Jorge Pou, director de innovación para el sistema sanitario en AstraZeneca, para que nos contase qué proyectos estaban llevando a cabo en esta compañía para descongestionar el sistema sanitario. Lo aplicaban a enfermedades crónicas, pero también a otro tipo de enfermedades más comunes. Y, por ejemplo, nos dio el ejemplo de la insuficiencia cardíaca. Habían desarrollado una aplicación que podía detectar, leyendo cada día la misma frase a la aplicación, patrones irregulares que pudiesen denotar una insuficiencia cardíaca y atajarla a tiempo. Y que el paciente tuviese una recaída. La verdad que a mí esta idea me pareció la leche. Perdón la palabra, pero... No. O sea, sí. Es que me parece fascinante cómo en base a una frase y a tu tono de voz seas capaz de detectar que vas a tener una recaída en una enfermedad. Sí, que es un concepto loquísimo. La verdad. Y bueno, pues esto es uno de los proyectos de los que nos habló. Podéis indagar más en este episodio, en el número 16, como digo, de latencia cero. Y bueno, las consecuencias positivas que tenía esta descongestión era la sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no? Que bueno, en muchas ocasiones se ha visto pues saturado. Y de cómo también mejorar la experiencia de usuario, pero en vez de aplicado a la tecnología, la experiencia del usuario, los pacientes en el ciclo de vida sanitario entre que voy al hospital, o sea, digamos que desde que tienes una patología o algún tipo de síntoma, cómo mejoras la experiencia de usuario del paciente para tratarle lo mejor posible. Temas muy importantes. Volviendo a lo que hemos dicho antes, la salud es lo primero, así que me pareció un episodio fundamental. Y muy humanista. Y bueno, ya llegamos al episodio anterior a este, que están escuchando ahora mismo nuestros oyentes y nuestras oyentes, en el que hablamos de IoT en el camino hacia la datocracia. ¿Y qué es esto de la datocracia? Pues nos lo explicó nuestra invitada de este episodio, que fue Alicia Sin, que es cofundadora y CEO de Libelium, una empresa, pues efectivamente, algo tiene que ver con IoT, y es que están especializados en soluciones IoT aplicadas a las Smart Cities. Es una empresa zaragozana, por cierto. Un saludo de nuevo a... Que en Zaragoza hay un montón de talento. Sí, porque lo que decía, un saludo para Pedro Di Mascono, un saludo también para Alicia, un saludo para todos nuestros invitados e invitadas, que no lo hemos dicho, pero lo aprovecho para decirlo ahora. Y que muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo a haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, pues eso, para resumir este episodio hablamos de cómo la administración urbana tiene un montón de retos por delante hacia convertirse en Smart Cities, que no es algo que decidas tú, Maritero, o decida yo. Esto no. Hay unos parámetros, esto está regulado. Y ahí estaban, o sea, pues información que pueden captar multitud de sensores, desde ruido, cómo extraer información de ese ruido, analizar, o sea, tipos de ruido, bueno, unas cosas. Y siempre preservando la privacidad de la ciudadanía. No nos vayamos a creer que el gran hermano nos vigila. No. Ahí está. Muy importante eso, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que son datos pues poblacionales, ¿no? De la población de las ciudades.
Y bueno, y acabando con este tema de las Smart Cities, hemos llegado al episodio de hoy, Maritere, que, por cierto, me está gustando mucho, la verdad. O sea, a mí también, la verdad, deberíamos haber hecho alguno más así. Es lo que te decía, que de vez en cuando así... Bueno, se me viene a la cabeza Friends porque la vi hace no mucho de nuevo, pero vamos, lo hacen un montón de series, ¿no? Como para que vuelvas un poco a, oye, ¿de dónde venimos? ¿Y a dónde estamos? vamos? ¿Y a dónde vamos? Exacto. Bueno, lo que yo sé, Maritere, es que después de este episodio lo que nos vamos es de vacaciones. Eso seguro. Vamos a descansar. Y me queda no mucho más que decir. Como hemos dicho, muchísimas gracias a todos nuestros invitados e invitadas que han pasado por este podcast que nos encanta, de Latencia Cero. Y yo quiero dar las gracias también a todos los compañeros y compañeras que muchas veces nos paran por los pasillos y nos dicen ¡Ey! ¡Qué guay el último capítulo que habéis sacado de Latencia Cero! O sea, muchísimas gracias por escucharnos, tanto gente de dentro de la compañía como de fuera. Muchísimas gracias por haber estado ahí y por haber seguido nuestro podcast. Totalmente, gracias a nuestra audiencia, sea audiencia de personas que conozcamos, personas que estéis en nuestro lado del charco. Grabamos desde España, como sabéis, pero esto se escucha también en muchos otros países, a un lado y otro del Atlántico, del Pacífico, de donde sea. Es un podcast y lo bueno que tiene es que se puede escuchar, como hemos dicho al principio, en cualquier lugar, a cualquier hora, de la manera que quieras. O sea, póntelo una y otra vez. Porque, bueno, los episodios que hemos grabado, yo estoy bastante orgulloso de cómo han quedado. Y bueno. Y lo hemos disfrutado un montón. Y es que además he aprendido un montón. Ya te digo. O sea, lo bueno que tiene, mira, ahora te hablo como entrevistador. Y como amigo, ¿por qué no decirlo? Hombre, claro. Joder, ¿cuánto se aprende haciendo entrevistas? Sí. Porque al final invitas a alguien que sabe mucho de un tema concreto y eso te abre la mente, te amplía tus conocimientos. Y creo que pues eso siempre va a ser positivo. Por supuesto. Saber más siempre va a ser positivo. Porque cuanto más sabes, más te das cuenta de que no tienes ni idea. Pensaba que me ibas a como dejar la frase a medias a ver si te la completaba, ¿no? Porque bueno. decíamos de ya la confianza que tenemos, Maritere. Perdóname, Juan, de verdad. Si es que me he adelantado. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Invitados, invitadas, audiencia, equipo, por acompañarnos en este podcast. Nos vamos de vacaciones y esperamos que hayáis disfrutado Latencia Cero. Tanto como nosotros lo hemos hecho. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Latencia Cero. Tecnología aquí y ahora. Síguenos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en telefonicatech.com.